Amén, gloria al nombre del Señor Jesús, y a su nombre sea la gloria, amén. ¿Y por qué no le cantamos en esta hora al Señor Jesús? Amén. Yo tengo un Dios que oye lo que pido, yo tengo un Dios que quita todo mal, yo tengo un Dios que cuida de mi vida, yo tengo un Dios que se llama Jesús, yo tengo un Dios que oye lo que pido, yo tengo un Dios que quita todo mal, yo tengo un Dios que oye lo que pido, yo tengo un Dios que se llama Jesús. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está y nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. También vamos a darle gracias a Dios por este último final de la semana. Gracias al Señor nos ha bendecido y nos ha ayudado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a darle gracias. Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios bendito, por tu misericordia, por tu gracia salvadora, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos, por hablarnos, por ayudarnos en toda esta semana, Señor. Gracias le damos, Espíritu Santo, por tu misericordia, por tu poder, Señor. En el nombre del Señor Jesús, glorifícate, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de gracia y de poder, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Amén. Gloria al Señor, vamos a estudiar la palabra de Dios, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno de su heredad para poseerla. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad de Timar Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a ir en el 11. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por tu presencia, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Dios mío. En esta hora, Señor, que tu presencia nos llene, Señor Jesucristo. Que tu presencia hoy, Señor, nos hable, Señor Jesús, conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a conectar este versículo, gloria al Señor Jesús, con 2, gloria al Señor Jesús, 20. Amén. El libro de los Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Y dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Vamos a predicar hoy bajo el tema, gloria al Señor, generación apostólica. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor Jesús, en el versículo 10 de Josué 2. Amén. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La historia de Israel, una historia muy
grande, se podría decir en términos generales, gloria al Señor Jesucristo, porque Israel empieza, gloria al Señor, desde Abraham, amén, gloria al Señor Jesucristo, porque desde ahí viene la promesa de Israel. Amén. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te daré una tierra, gloria al Señor, prometida, gloria al Señor. Y Abraham le cree y sale, amén, de la tierra, de su tierra y su parentela, sale a una tierra donde no conoce, amén. Recordemos que de ahí, gloria al Señor, Abraham y Sara eran estériles, y de ahí Dios prometió que de ahí partiría, gloria al Señor, una gran nación, gloria al Señor. Y de ese momento nació Isaac. Isaac engendró a Esaú y a Jacob, que al final viene Jacob siendo Israel. Amén. Porque Dios le cambió el nombre, que a partir de ahora no serás Jacob, a partir de ahora serás Israel. Amén. Y de ahí vienen las 12 tribus de Israel, gloria al Señor, la tribu, gloria al Señor, de Rubén, las tribus de Judá, y gloria al Señor, y esas 12 tribus, amén. De ahí parte la historia de Israel. Amén. Gloria al Señor. Después vemos que Israel es esclavizada por el pueblo egipcio, por la nación de Egipto, y viven más de 400 años esclavos, gloria al Señor, en Egipto, gloria al Señor Jesús. Pero ahí Dios levanta un siervo llamado Moisés, amén, gloria al Señor Jesucristo. De hecho, el faraón había dado una orden de matar a todos los niños de cuna, amén. Pero la mamá de Moisés, la verdadera madre, echó a Moisés en el lago Nilo, amén, gloria al Señor Jesucristo. Y este niño fue encontrado por la hija de Faraón y lo adoptó como su hijo. Moisés creció con costumbres egipcias. Moisés fue criado en el palacio de Egipto, amén. Pero un día él tiene un encuentro con el Dios Todopoderoso a través de una zarza ardiendo, gloria al Señor Jesucristo, y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que andas santo es, aleluya, bendito sea Dios. Y Moisés humildemente se quita el calzado de los pies y entra al territorio del poder de Dios, y Dios le da una orden y le dice, gloria al Señor, que fuera ante Faraón a pedirle por la libertad del pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor. Y Moisés obediente fue ante Faraón y le dijo: deja ir al pueblo de Israel. Y gloria al Señor. Y Faraón dice que endureció su corazón. Y gloria al Señor. Y Jehová Dios de los ejércitos mandó, gloria al Señor, plagas a Egipto para dar testimonio de aquel que vive y reina por la eternidad. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Y luego, gloria al Señor, que Faraón dice por fin que se vaya el pueblo de Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel emprende su marcha hacia la tierra que Dios le había prometido. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, pero atrás, gloria al Señor, pero fue un momento a otro que Faraón dijo no y persiguió al pueblo de Israel. Israel iba a pasar por un mar conocido dentro de la geografía bíblica, el Mar Rojo. Gloria al Señor. Israel se presenta ante esta situación y el pueblo egipcio venía, el ejército, caballo, venían tras el pueblo de Israel, pero sin en cambio Dios le da una orden a Moisés, que levante su vara, gloria al Señor, y él le levante su vara y el mar se abre, gloria al Señor, y el pueblo de Israel pasa, gloria al nombre del Señor Jesucristo, pasa por seco el mar, amén, gloria al Señor Jesucristo. Israel pasa al otro lado, pero cuando el pueblo egipcio quiso pasar, gloria al Señor Jesucristo, ya no pudo porque el mar se cerró. Dios le dio la victoria a Israel. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios del cielo. Israel emprende su camino hacia la tierra prometida. En ese trayecto, gloria al Señor, aprenden a conocer a Dios. Amén.
aprenden a conocer la grandeza del Dios de Israel. Porque gloria al Señor, tú estuvieron 40 años en el desierto, caminando. Y uno cuando camina por el desierto se desgastan las suelas los zapatos, por la arena caliente, gloria al Señor. Pero Dios, gloria al Señor, de día les mandó una columna de nube y en la noche una columna de fuego. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. De hecho, Dios tenía previsto todo el camino del desierto. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Porque ellos tenían sed. Ahí Dios había mandado la peña de Oreb. Con tan solo Moisés darle un golpe a la piedra vertía agua. Eso científicamente no puede ser posible, pero para lo que el hombre le es imposible, lo que para la ciencia le es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces caminan en el desierto y ellos aprenden a conocer a Dios. Amén. Aprenden a conocer al Señor de la gloria. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Recordemos que también llovía maná del cielo. Maná era un pan. Amén. Que era la provisión de Dios para el pueblo de Israel. O sea que Dios no los dejó sin calzado, sin ropa, sin protección del sol, sin gloria al Señor, sin agua. Dios los llevaba hacia la tierra prometida. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Sin en cambio vemos que muchas veces Israel se rebeló contra Dios. A pesar de ver las maravillas, a pesar de ver los prodigios, gloria al Señor. Muchas veces los israelitas, gloria al Señor, se adoraban a otros dioses porque venían de una tendencia egipcia donde eran politeístas, donde adoraban a ciertas criaturas, gloria al Señor, criaturas tanto físicas como místicas o espirituales. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Moisés sube al monte Sinaí. Dice que cuando Jehová descendía al monte Sinaí, el monte Sinaí temblaba ante la presencia de Dios. Amén. Y ahí Dios le da una orden a Moisés. Le da lo que es conocido, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Gloria al Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. Recuerda el día de reposo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni nada. Gloria al Señor. No matarás, no robarás. Gloria al Señor. Eso son parte de los 10 mandamientos. Gloria al Señor Jesucristo. Baja Moisés del monte Sinaí y encuentra una fiesta adorando a un becerro de oro que Israel había construido. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces, gloria al Señor Jesucristo, Israel, y más. De hecho, Israel se rebela contra Moisés. Le dicen, Moisés, hubiéramos preferido estar en Egipto. Allá teníamos buena vida. Quizás nos esclavizaban, pero no hacía falta la carne, no hacía falta esto. Y mira a dónde nos trajiste, gloria al Señor Jesucristo. Pero gloria al Señor Jesús. Al fallecer Moisés, queda un sucesor. Amén. Y este sucesor es Josué. Josué es el que termina como de guiar al pueblo de Israel en el desierto. Amén. Josué, una historia muy hermosa. Conquistaron. Recordemos que con Josué fue cuando los muros de Jericó cayeron. Josué se encontró a Rahab. Gloria al Señor Jesucristo. Josué, gloria al Señor Jesucristo, fue el sucesor de Moisés. Y todo en ese lapso de tiempo, esa generación conocía al Dios de Israel. Pero recordemos que acá dice, y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos. O sea que después que Josué murió, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni obra que había hecho por Israel.
O sea, gloria al Señor, que después de Josué, otra generación se levantó, aquella que no conocía a Jehová, que ni había visto las obras, y quizás lo habían, gloria al Señor, lo habían escuchado, pero esa generación ya no conocía al Dios de Israel, al Dios que guió a sus padres por el desierto. Gloria al Señor Jesucristo. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a dioses paganos, a dioses, gloria al Señor, que no tienen nada que ver con nuestro Señor Jesús. Amén. Que no tienen nada de comparación con Dios de Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Amén. Otra generación que no conocía a Jehová. Pero ¿por qué quise tomar la cita de Efesios 2:20? Gloria al Señor Jesucristo. Porque yo hoy creo que hoy se va a levantar una generación que sí conoce a Jehová y que sí, gloria al Señor, y que sí ha visto la obra que ha hecho. No tan solo en Israel, sino en la vida personal de esta generación. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hoy se levanta esa generación que sí conoce a Jesús, que sí conoce al Salvador, que sí conoce al Dios de Israel. Y esa es la iglesia, y esa es la amada de mi Cristo, y esa es la novia del Cordero. Aleluya. Pero ¿cómo, gloria al Señor Jesucristo? ¿Cómo esta generación, gloria al Señor, conoce al Dios de Israel? Porque ha visto las maravillas, así como Israel vio las maravillas en el desierto, así hoy la iglesia está, gloria al Señor, viendo las maravillas, las obras de Jehová, las obras del Dios del cielo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, gloria al Señor, tenemos un fundamento apostólico. Ahora la iglesia vive tiempos extraordinarios donde el poder de Dios se manifiesta. Gloria al Señor. Pero gloria al Señor, este es el último y gran avivamiento de la historia que va a pasar en esta tierra. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Y queremos ser de la generación apostólica que viva en lo sobrenatural. Queremos ver en la generación apostólica que se mueva el Espíritu Santo. Es tiempo del Espíritu, es tiempo de gloria, es tiempo de gracia, que Dios se mueva sobre la iglesia. Aleluya. Por eso Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Bendito sea el Dios. Ahora, hoy se levanta esa generación apostólica porque creemos que, gloria al Señor, que Dios dejó Antiguo y Nuevo Testamento como evidencia del poder. Y hay una generación que le cree. Hay una generación que cree en nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué apostólica? Porque los apóstoles, gloria al Señor, fueron enviados por nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, primeramente, por la vida de cada apóstol, porque nos enseñaron a lo que es vivir penalidades por el Evangelio, lo que es, gloria al Señor, sufrir por el Evangelio. Gloria al Señor. Hoy muchos quieren vivir en un evangelio conformista, un evangelio donde todo se lo pedimos a Dios y queremos que Dios nos resuelva esto, queremos que Dios nos dé bendición, pero el evangelio va más allá de una bendición, el evangelio va más allá de una religión, va más allá de un sermón, va más allá de aplaudir y decir gloria a Dios, porque hoy tenemos que vivir como vivieron los apóstoles. Los apóstoles sufrieron, gloria al Señor, sufrieron cárceles, sufrieron desprecio, sufrieron una ley de esa época, porque recordemos, gloria al Señor Jesucristo, que al apóstol Pedro le dijeron: oh, ya no prediques más a Jesús de Nazaret, ya no invoques más este nombre, porque alborotas al pueblo, porque alborotas a Israel, a Jerusalén. Pero gloria al Señor, pero Pedro le dijo: me es necesario obedecer primeramente a Dios antes que los hombres. O sea que los apóstoles son una generación que no se rinde ante las situaciones del mundo. Por eso debemos de tomar el ejemplo de los apóstoles. Dice Pablo, gloria al Señor, que él predicaba a Jesús de Nazaret y al Cristo crucificado, al Cristo que resucitó. Y también Pablo, gloria al Señor Jesucristo, sufrió penalidades. De hecho, Pedro y Juan, gloria al Señor, sufrieron penalidades. Pablo y Silas sufrieron cárcel. Pedro también estuvo en la cárcel cuando le tocó un ángel y le dijo: ponte tus sandalias, ponte tu calzado. Y abrió el ángel la cárcel y salió y predicó. Gloria al Señor. Queremos que esta iglesia se llene, que la iglesia del nombre sea bendecida. Tenemos que predicar. Hoy yo lo que le pido a Dios, que me dé un espíritu evangelístico como Pedro, que cuando uno predique 3,000 almas se conviertan y se hagan bautizar en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Sufrieron penalidades, dejaron todo por seguir a Dios. Hoy no queremos dejar nada. Hoy queremos seguir en el conformismo. Hoy queremos seguir al Señor Jesucristo como que si nada pasara. Amén. Pero hoy la iglesia pentecostal de San Ramón quiere que él sea una generación apostólica. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No queremos ser de los que no habían conocido a Dios, de los que no habían oído la voz de Dios nosotros. Y se levantó otra generación que no conocía a Dios, que no conocía al Señor. Pero hoy lo conocemos. Hoy conocemos a Dios. Hoy conocemos a aquel que nos salvó, aquel que nos restauró, aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Tenemos que ser edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo
Jesucristo mismo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ser edificados. Porque hoy muchos científicos, la generación de hoy, nos califican como la generación de cristal, porque parece que somos unos muñequitos de porcelana que con cualquier cosa se rompen. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret quebrantamos toda etiqueta. Aleluya. Y ahora los jóvenes pentecostales, los jóvenes que aman la presencia, somos una generación apostólica y una generación que no se rinde. Y si se rinde, es a los pies de Jesucristo. Aleluya. Esa es la generación que Dios quiere hoy. Una generación apostólica. Una generación que no se rinde. Aleluya. Bendito, 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 bendito por los siglos de los siglos. Y tenemos más ejemplos. Y tenemos más Biblia. Gloria al Señor Jesucristo. Más por qué decir. Porque vemos, gloria al Señor Jesucristo, que en Hebreos, gloria al Señor 11, nos da los héroes de la fe. Por fe Abraham dejó su tierra y su parentela. Por fe, gloria al Señor Jesucristo, Moisés rehusó a llamarse hijo de Faraón. Por fe Abel trajo mejor ofrenda al altar. Por fe Rahab, el Señor, sabiendo que la iban a matar, ayudó a Josué al Señor a conquistar Jericó. Por fe, por fe, por fe, aleluya. Y Sarabajaya, y rebelía la basanya la balea, ni carraba la bajaya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito, 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 bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y eso fue parte de la historia de la nación de Israel. Pero ahora la iglesia sí conoce. La iglesia conoce a Dios porque se le ha sido revelado, se le ha sido dado. Y ahora conocemos a Jesús. Ahora yo puedo decir, y usted, mi hermano, puede decir, usted conoce a Dios. Pero no tan solo lo conozca por encimita a Dios, no, es como el mar, amén, gloria al Señor Jesucristo. Usted puede decir, yo conozco el mar, gloria al Señor. De hecho, yo puedo decir, conozco el mar porque fui a la Convención Nacional de Jóvenes en Acapulco en el año 2020, aleluya. Pero no lo conozco al 100%, porque nada más estuve en la orillita. Pero cuando uno se mete más, empieza a conocer más. Cuando uno se mete más y más, aleluya, ahí podemos conocer, así es Dios. Quizás lo hemos probado en la orillita, pero hay que meternos, sumergirnos más, porque en el fondo hay más. Pero a Dios nunca le vamos a poder conocer si el mar, siendo creación de Dios, no lo podemos, el ser humano no lo ha podido explorar al 100%. Con más aquel que hizo los cielos y la tierra, al omnipotente, al que está sentado en el trono. Pero podemos decir, conocemos parte de Dios. Amén. Yo no pretendo saber todo, pero el Señor, pero una parte sí de Dios, amén. Y yo quiero conocer más y experimentar más la gloria. Usted también puede experimentar la gloria de Dios, amén. Usted puede experimentarla en este momento. Yo no sé, mi hermano, por lo que esté pasando, pero vamos a pedirle a Dios que levante una generación apostólica, una generación que no se rinda. Bendito Padre y buen Dios del cielo, te damos gracias, Señor Jesús,
por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, Señor Jesús, por tu gracia salvadora, Señor Jesús. Gracias le damos, mi Dios bendito, porque tú eres el santo de los santos, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, bendito Padre y buen Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor, porque grande es Él, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Amén. Gloria al Señor Jesús, amén. Les saluda a mi hermano o hermana que nos está viendo en la transmisión de Facebook, amén. Que el Señor Jesús la bendiga, amén. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Así les invitamos, gloria al Señor, a compartir estos videos, a seguirnos en nuestra página, en nuestras redes sociales, Impacto Evangelístico en Facebook, las transmisiones, y YouTube, Generación que no se rinde, amén. Gloria al Señor Jesús, los invitamos y también les recordamos el día de mañana tenemos su servicio dominical a las 5 de la tarde aquí en la colonia de San Ramón, Puebla, amén. Gloria al Señor, de hecho en los videos de YouTube ahí están las direcciones o puedes seguirnos también en nuestra página en Facebook como IPUM Coronango Misión San Ramón, Puebla, amén, para más información. Todos son bienvenidos a la casa del Rey, amén, porque yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dios le bendiga a mi hermano, Dios le bendiga a mi hermana, gloria al Señor Jesucristo y la paz de mi Señor Jesús quede con cada uno de nosotros, amén. Bendiciones.